Acompáñame a Gálatas capítulo 1 y vamos a estar ahí repasando lo que vimos el domingo pasado un poquito. Y esto es muy importante porque como lo predicamos aquí en la iglesia en series, es con la intención de que vayamos hilando todas estas ideas y todo lo que se presenta en las cartas que estudiamos. Creo que de esa manera podemos retener mejor. Entonces el domingo pasado, si tú estuviste aquí o lo viste por YouTube, sabes que hablamos acerca de el propósito general de lo que Pablo expresa en esta carta. Por eso leímos del versículo 1 al versículo 10, aunque solamente estudiamos del versículo 1 al versículo 5. Y esto fue con la finalidad de que pudiéramos ver cuál es la intención de escribir esta carta, según Pablo. Ahora, dijimos que esta intención era una reprensión que Pablo hace como un papá preocupado por sus hijos. Unos hijos a los cuales él les había dado el verdadero evangelio, les había enseñado el verdadero evangelio, y después de un poco tiempo, ellos habían abandonado ese evangelio para ir por otro evangelio que era falso, que estaba pervertido por culpa de unos falsos maestros. Entonces Pablo escribe esta carta y les dice que él está asombrado de que tan rápido se hayan olvidado de Dios y yendo a otro evangelio. Esta carta es importante porque es la primera carta que Pablo escribió. Y es una carta de exhortación. Él los está regañando con amor, hablándoles de su corazón preocupado por ellos. Pero al mismo tiempo dijimos que la carta comienza con la defensa del apostolado de Pablo. Y la estructura es más o menos así. Pablo defiende su apostolado o su autoridad apostólica hablando de lo que le pasó a él, cómo fue llamado directamente por Jesús cuando Jesús se le aparece. Después Pablo también dice que hay hermanos que están con él que escriben esa carta. O sea, no solamente él se llamó, sino que hay personas que corroboran el llamado de Pablo. También Pablo en el versículo 4 les habla del verdadero mensaje del evangelio. Vamos, si Pablo va a corregirles por un falso evangelio, él primero tiene que establecer cuál es el evangelio verdadero. Y este evangelio es el evangelio de la gracia de Cristo Jesús, que tiene 4 aspectos que vimos el domingo pasado. Los digo rápidamente para que estemos en contexto. Primero, dice que este evangelio, versículo 4, si tú lo quieres leer, es el plan del Padre, es el plan de Dios. O sea, el evangelio no es un invento que Pablo está sacando. El evangelio no lo inventó la iglesia. El evangelio es el plan de Dios de darnos a su Hijo para que por medio de él todo el pecado de la humanidad fuese pagado en la cruz del Calvario. Y eso es lo que Pablo dice, esta es la idea de Dios. Y fuimos a Isaías 53, donde claramente dice que a Jesús no lo crucificaron los romanos, que a Jesús no lo crucificaron los líderes religiosos. Fue el plan de Dios que cargar sobre Cristo Jesús el pecado de todos nosotros. Fue la idea de Dios de redimir a la humanidad a través del castigo y la muerte de Cristo Jesús. Pero también ese plan incluye que Él se levantaría de entre los muertos y resucitaría el tercer día para darnos vida a todos aquellos que hemos creído en Él. ¿Cuántos dicen amén? También ese evangelio, la tercera cosa que Pablo dice es que ese evangelio contiene este punto, que Dios murió por nosotros, Cristo murió por nosotros para librarnos de este mundo de maldad. La Reina Valera dice de este siglo presente. Y esa es una realidad. Este mundo, este sistema en el que vivimos no es nuestra morada final. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, donde esperamos también a nuestro Salvador. Entonces, la esencia del evangelio es que Cristo muere sustitutivamente por nosotros para librarnos no solamente del infierno, sino de este mundo, este sistema que está corrompido y está inundado de pecado, para llevarnos, como Él lo dijo, yo me voy para que donde yo esté ustedes también puedan estar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y a veces perdemos de vista eso. Que los cielos y la tierra como las conocemos hoy, un día huirán delante de la presencia de Cristo y descenderá del cielo una nueva ciudad. Una ciudad donde será nuestra morada y nuestro destino final, donde estaremos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra verdadera ciudadanía. Y ese es el verdadero lugar donde vamos a pasar una eternidad con Cristo. ¿Cuántos creen eso? Lo dice la Biblia, lo enseña la palabra de Dios. Ahora, una última cosa que hace Pablo aquí defendiendo su apostolado es que él habla de su propósito. Y ese propósito es la gloria de Dios. Eso lo dice el versículo 5.
El verdadero evangelio siempre pone a Cristo en el centro y le da la gloria a Dios. La escritura dice que un día estaremos delante de el que está sentado en el trono, el Cordero de Dios, y cantaremos delante de él un cántico nuevo que dice que él nos redimió de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, y todos le cantaremos al Señor y le adoraremos por una eternidad. Entonces, el evangelio verdadero tiene siempre el propósito de darle la gloria a Dios y no a los hombres. Entonces sí, vamos a leer el versículo 6, que es lo que toca hoy. Y vamos a ver precisamente esta exhortación tan fuerte que Pablo hace a la iglesia de Galacia. Por cierto, debes recordar que Gálatas no es una ciudad, Gálatas es una provincia, o sea, eran varias iglesias a las que Pablo había ido a predicar y había levantado, y él era el padre espiritual de ellos. Versículo 6, ¿estás ahí? Dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Quiero que observemos esto. Pablo está horrorizado no solamente de que se hayan apartado de Dios, sino que lo hayan hecho tan pronto, que tan rápido, después de que Pablo fue, quizás estamos hablando de 1 año, 2 años, de que Pablo fue y levantó esas iglesias y les predicó y estableció ahí la iglesia. El horror de Pablo es no solo que se desviaron, sino que lo hayan hecho tan pronto. ¿Cómo fueron persuadidos por estos falsos maestros que les empezaron a enseñar el legalismo, que les empezaron a hablar de otro evangelio, de otra cosa que no era el evangelio? Y Pablo se asombra de esto. Y esto a mí me da una alerta para mí, que si a los Gálatas les pasó, es posible que me pueda pasar a mí. Es posible que si yo descuido el evangelio verdadero, que si yo dejo de escuchar el evangelio, si yo dejo de estudiar el evangelio, si yo dejo de centrarme en Jesús, pueda estar viviendo otra cosa, creyendo otra cosa que no sea el verdadero evangelio de Cristo, sino otra cosa que a lo mejor se parece, pero no es el evangelio de Jesucristo. Dice también en este verso, tan pronto de Dios, quien nos llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Hermanos, alejarnos del evangelio es alejarnos también de la persona de Dios. O sea, no solamente es una cuestión doctrinal o teológica, es alejarnos de la persona de Dios cuando hacemos a un lado el verdadero evangelio, que es el evangelio de la gracia. En otras palabras, cuando tú y yo dejamos de centrarnos en Jesús, dejamos verdaderamente de ver la cruz como el único medio para ser salvos, entonces estamos creyendo otra cosa, cualquiera, pero no es el evangelio. Y eso nos hace estarnos desviando de Cristo mismo, hermano. Es por eso que Pablo los exhorta con tal avidez. Dice también, están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Y fíjate lo que dice el versículo 7, pero no lo es en absoluto. Parece, pero no es. Y es aquí donde se corre peligro, porque fíjate qué astuto es Satanás. Porque estos falsos maestros eran emisarios de Satanás, eran de la sinagoga de Satanás. Fue aquellos mismos que Jesús en Juan capítulo 8, versículo 44 dice, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de su padre el diablo eso quieren hacer. Si fueran hijos de Dios, escucharían mi evangelio y lo creerían. Pero ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Qué fuertes reprensiones de Cristo. Ahora, estos hombres que habían estado persuadiendo y turbando a los Gálatas eran emisarios del enemigo, pero Satanás es bien astuto porque, fíjate bien, no era un evangelio o no era una predicación totalmente diferente, ¿sí? Tenía elementos del cristianismo, ¿sí? O sea, no era como que llegaron estos maestros y dijeron, no, olvídense de lo que Pablo les dijo, ahora Dios se llama el nombre que tú quieras y este Dios no nació como Pablo lo dijo, ¿sí? Él viene de Mesopotamia. No. Ellos tomaron los elementos de Jesús el Mesías, ¿sí? Pero lo distorsionaron.
agregaron a ese evangelio. Y eso fue suficiente para desviar la vida de los Gálatas. Así de astuto es el enemigo. Hermanos, el peligro de la iglesia no es el ateísmo. Nosotros creemos en Dios u otras religiones. No, la iglesia no está en peligro cuando se le plantan a un lado otras iglesias diferentes, como, no sé, aquí están las personas que son mormones o los testigos de Jehová. La iglesia no corre peligro con eso. ¿Sabes dónde corre peligro la iglesia? Donde de adentro se distorsiona la verdad, donde algo que parece no lo es. Y es ahí donde la iglesia necesita discernimiento, que fue lo que le faltó a los Gálatas, para discernir la verdad del error. Y Satanás se sigue aprovechando de eso. ¿Y sabes cómo es fácil eso? Personas que no leen su Biblia, personas que no tienen un estudio personal de la palabra de Dios en casa, o personas que a lo mejor vienen un domingo, escuchan la palabra, pero hermanos, si a mí a veces se me olvida lo que prediqué. Yo cuando oro por la iglesia digo, Señor, ayúdales a disciplinarse en las escrituras. Y yo me pongo y digo, Señor, si yo a veces olvido lo que yo mismo estoy predicando, ¿cuánto más alguien que no hace notas? Alguien que nomás está ahí y a la mitad de la prédica se le empezó a aparecer el chuncún en la cabeza, la 1 para 2, y se desconectó totalmente del mensaje. ¿Cuánto más le quedó la semana de lo que Dios le habló el domingo? Te dije el domingo pasado, por eso prendemos las luces en la enseñanza, porque queremos que hagas notas. Queremos que recuerdes lo que Dios te está hablando ahorita. Queremos que plasmes para que no olvides, para que tu mente esté ahí. Porque si la mente está ahí, tu corazón va a estar ahí. Porque donde está tu corazón estará tu tesoro. Y el corazón implica la mente, los afectos y la voluntad. Entonces, los Gálatas hicieron un lado el evangelio y fueron persuadidos y perturbados por estas personas que les hablaron un evangelio diferente. Imagínate, ellos empezaron a decirles, Pablo no es una autoridad, Pablo ni siquiera caminó con Jesús, así que escúchenos a nosotros, que nosotros somos cristianos verdaderos. Y lo que estaban haciendo era un sincretismo, juntando el judaísmo con el cristianismo, y les estaban diciendo, ¿quieren ser verdaderos seguidores de Jesús el Mesías? Los hombres circuncídense. Las mujeres no pueden hacer esto y esto. También, además, tienen que guardar la dieta. Digo, no dieta como la que yo tengo que guardar, sino la dieta del judaísmo, ¿sí? También, ¿quieren ser verdaderos cristianos? Tienen que también ustedes seguir las ceremonias, los rituales que están en la ley. Si ustedes quieren ser cristianos, si no, no pueden ser cristianos. Y hermanos, eso es una tremenda herejía, porque eso lo que apunta y dice es que la sangre que Jesús derramó en la cruz no es suficiente para salvarte. El sacrificio de Jesús por tus pecados no es suficiente. Tú tienes que ganarte esa salvación. Para ganar el favor de Dios, tú tienes que esforzarte. Para ganarte el amor de Dios, tú tienes que hacer obras. Y eso, hermanos, es una mentira diabólica. La sangre de Jesús es suficiente. La ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Cristo Jesús. El verdadero evangelio es el evangelio de la gracia. Nosotros somos salvos por medio de la fe. La fe es el medio por el cual llegamos a la gracia. La gracia es lo gratuito de Dios, darnos esta salvación que hemos recibido. Cuando alguien dice que tienes que añadirle a la gracia obras para ser salvo, ya no es el evangelio. Es otra cosa que se puede parecer, pero no es el evangelio. Por lo tanto, esa cosa no te puede salvar. En este caso en particular, los Gálatas estaban siendo presos del legalismo. Ahorita voy a hablar un poquito más acerca de qué es el legalismo. Pero ellos estaban siendo otra vez esclavos de donde habían sido liberados, de la maldición de la ley. Y esa es obra del enemigo. Pero fíjate bien, vamos a ver 3 elementos que vemos en el versículo 7. En el versículo 7, Pablo les dice que no hay otro evangelio. La Reina Valera dice, no hay otro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces aquí hay 3 cosas que quiero que observemos. Primero, que este evangelio que estos maestros falsos les estaban trayendo era un evangelio
ilegítimo, porque no hay otro, como dije hace un momento. Ellos estaban siendo llevados a algo que ahora lo conocemos como el legalismo, que por las obras Dios me tiene que aceptar. Por las muchas acciones que yo hago, Dios tiene que verme a mí y darme su favor. Cuando realmente, hermanos, nuestras obras son como trapos de inmundicia delante de un Dios santo. Nadie por medio de sus obras, de las buenas acciones que haga, puede agradar realmente a Dios como para que sea salvo por eso. La religión te enseña eso. Tú tienes que ser bueno para que Dios te ame. ¿Sabes cómo te lo compruebo? La mayoría de la gente, cuando tú le invitas a la iglesia, dice: sí voy a tu iglesia, hermano, pero si entro ahorita se va a quemar la iglesia. Y segundo dice: sí voy a ir, pero ahorita traigo unas broncas que tengo que solucionar y después ya voy a ir con tu Dios. Porque la mayoría de la gente tiene la idea tradicional religiosa de que tú tienes que hacer buenas cosas para que Dios te acepte, ¿no? O sea, tú tienes que ganarte a Dios. Eso es imposible. El Evangelio dice todo lo contrario. Dios tuvo que venir porque era imposible que nosotros fuéramos. Dios tuvo que hacerse un hombre, morir por nosotros, en favor de nosotros. Cuando yo pienso que yo puedo ser lo suficientemente bueno para ganarme el favor de Dios, no estoy pensando claramente en quién verdaderamente es Dios. Tengo una idea minimizada de quién es Dios. Hermanos, no hay hombre que pueda ganarse el favor de Dios, aunque se parezca a la hermana Teresa de Calcuta. Nadie puede ganarse el favor de Dios porque todos somos pecadores. Solamente hubo uno, Cristo Jesús, y como una oveja fue llevada al matadero por nosotros para justificar a todos los que en él creen. Ese es el evangelio de la gracia. Entonces, esto que estaban presentando ellos era algo totalmente ilegítimo. La segunda cosa que quiero que observes en el verso 7 es que dice que este evangelio se parece, pero no es la buena noticia, porque obviamente no pueden ser buenas noticias que ahora tú tengas que ganarte el favor de Dios con tus esfuerzos, con tus métodos, con tus formas. Cuando la salvación que Dios ofrece es gratis, es gratuita. Aún la fe que tenemos nos es dada como un regalo. Es un don de Dios según Efesios 2, versículo 8 y 9. Por gracia vosotros sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios, para que nadie se gloríe, para que nadie diga: ay, mira, yo soy tan bueno que Dios me tuvo que salvar. ¿Cómo se iba a perder de esto? ¿Ah? Dios sabía que tenías que salvarme. Mira cómo atiendo a las viudas, a los huérfanos. Mira cómo doy limosnas a la iglesia. Mira qué bueno soy con la gente. Qué buena onda y simpático. Hasta traigo chistes en el celular para caer bien y la gente se ría. Hermanos, el Evangelio de la Gracia nos dice que todos somos pecadores y que merecíamos el castigo eterno. Pero Dios en su gracia quiso salvarnos, acercándose a nosotros, enviándonos a su Hijo. Por eso Jesús, cuando predicó, él dijo: arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Él viene y se acerca a nosotros. Entonces, no eran buenas noticias, sino más bien era un problema. Por eso los estaban perturbando, como dice la Reina Valera, porque no era el evangelio gratuito, era un evangelio que tú ahora tenías que pagar, tú tenías que hacer para hacer. Hermanos, nosotros hemos entendido ahora que nosotros somos en Cristo y por eso podemos hacer. Pastor, pero ¿dónde quedan las obras, las buenas cosas? Ahorita voy a explicar un poquito más de esto, pero las obras, hermanos, solamente son la consecuencia de una verdadera conversión en nosotros. Nuestras buenas acciones no suman a nuestra salvación, sino más bien son la evidencia de que somos salvos. Las buenas cosas que hacemos como iglesia, como personas, el servir a los demás, el ayudar a otros, el darle a los necesitados, no hacen que Dios nos ame más. Escucha eso. No hacen que Dios te ponga en un lugar de privilegio. Lo que hacen es que dan evidencia
de que el Espíritu de Dios y el amor de Cristo reinan en tu corazón y que la gracia del Señor te ha alcanzado. Eso es lo que hace. Me encantó que después del sermón de la mañana, una persona se me acerca y me dice: pastor, yo hoy en la semana tuve el deseo de hacer un iglú de avena e ir al parque y alimentar a las personas que están ahí. Pero cuando entré y miré fe más que obras, dije: oh my God, creo que no. Creo que no lo voy a hacer porque debe haber más fe en mí que obras. Pero después, cuando usted empezó a predicar, entendí que sí lo tengo que hacer. Porque yo no lo quiero hacer para presumir ni para sentirme más bueno que otros, sino porque siento amor por esas personas. Y le dije: ahí está. Eso es. Cuando alguien verdaderamente es convertido, cuando alguien verdaderamente tiene el Espíritu de Dios, las obras no son un mecanismo para sentirse superior de los demás. Para anunciar, aquí dándole comida a los pobres, mira, ahí está el plato, échale bien para que salga. No. Qué bueno soy, qué bonito soy. No. Es porque el amor de Cristo y el Espíritu de Dios te lleva a hacer eso, porque de gracia recibimos, de gracia damos. Y no me quiero adelantar porque esto quiero tratarlo un poquito más adelante, pero me encantó que esta persona ahorita sucedió, hace unos minutos atrás. Porque a lo mejor alguien puede estar pensando: entonces no voy a hacer nada. No, no se trata de eso. Se trata de que las obras tienen un lugar muy particular en la vida de un cristiano, de un creyente. Es el resultado de una verdadera regeneración. Es el resultado de una verdadera fe genuina y sincera que quiere glorificar a Dios y no glorificarse él mismo. Amén. La tercera cosa que vemos acá es que estas personas estaban desvirtuando el evangelio, pervirtiendo el evangelio de Cristo. Pablo les dice: los perturban, pero también desvirtúan o pervierten el evangelio de Cristo. Ahora, quizá alguien puede pensar: pero ¿por qué alguien quisiera pervertir el evangelio de Cristo? Como te dije hace un momento, eran personas que venían dirigidas del mismo Satanás. Eran personas que intencionalmente querían hacer esto. No era un accidente como que, ay, no conocía esta parte de la doctrina, perdón. No. Intencionalmente ellos querían pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque el evangelio de Cristo ofende la naturaleza humana. Es ofensivo para la naturaleza humana. La Biblia dice claramente, es más, Jesús les dijo: por mi causa los van a perseguir. Cuando ustedes prediquen, la gente se va a oponer a eso, porque el verdadero evangelio ofende nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque el evangelio ofende nuestro orgullo. Nos dice que necesitamos un Salvador y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. No nos da ningún crédito por nuestra salvación, todo es obra de Jesús por nosotros. El fariseo quería crédito para él. El fariseo quería sentirse superior por su nivel de santidad. El legalista moderno hace lo mismo. Cree que por lo que hace o ha hecho tiene un lugar especial. Y eso lo hace a tener una crítica sobre las demás personas, inclusive sus propios hermanos. El verdadero evangelio ofende el orgullo, te desarma, te pone en contexto, bro. Te dice: todos somos pecadores. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. No hay ni uno bueno, ni uno solo. Aquel que te dice: pues yo no le hago nada mal a nadie, pues esa persona no tiene conciencia de quién realmente es Dios. Tú y yo a lo mejor decíamos eso antes, o a lo mejor todavía pensamos eso. ¿Sabes qué? Pues yo no soy como el hermano fulano, pero pues yo no le hago nada mal a nadie. Yo fumaba 10 cigarros, fumo 5 ya. Y no me meto con nadie. Y mi esposa la trato bien, mi esposo lo trato bien. No es por obras. No es por lo que haces que Dios te va a aceptar. No es inclusive porque tu familia, tu abuelo, tu esposa vengan a la iglesia y ellos sí crean en Jesús. La salvación no viene en paquete, es por creer individualmente que Jesús es el Señor.
Y si confesamos nuestros pecados y nos rendimos ante el señorío de Jesús, entonces somos salvos. Y la evidencia de esa fe es una vida que quiere obedecer al Señor, genuinamente y voluntariamente. No por obligación, sino por amor. Un amor que despertó al ver la grandeza de ese Dios. Así funciona. Miren, me voy a adelantar un poquito, pero ahí les va. El domingo pasado yo toqué un poquito el tema del diezmo y varios, yo los vi que agarraron una piedra y me querían apedrear. Como que toqué un punto así de cordero de toro de oro, ¿no? Y es que, pastor, usted dice que el diezmo no pertenece al Nuevo Testamento, pero yo tengo 15 años diezmando y usted dijo eso. Yo le doy al Señor de corazón. Ahí está. Ahí está. Es de corazón, bro. Dios lo puso en ti. Si tú das el 10 y tienes 20 años haciéndolo y te da gozo hacerlo, síguelo haciendo. El problema es que no sea por una imposición, ni por querer pretender que porque tú lo haces eres mejor que el que no lo hace. Ni por creer que tú haciéndolo, Dios tiene como te tiene en un pedestal y en una vitrina. Y a los que no. Y Dios dice, pues aquellos los tengo que aguantar, pero a ti, mijo, te pasas de bueno, de veras. No es así. Es porque el Señor, es que miren, vamos a esto. Cuando hay una verdadera conversión, el Espíritu Santo viene a tu vida. El Espíritu Santo regenera la vida de un corazón que vive para sí mismo, un corazón engañoso, un corazón que vive reinando el egocentrismo, piensa en él y solo en él. Y cuando viene el Espíritu de Dios, rompe ese corazón y pone uno nuevo, uno conforme a Cristo. Y ese corazón, ¿sabes cómo es? Generoso. Es un corazón que ama a Dios, ama a la iglesia y ama el reino de Dios y ama a sus hermanos. ¿Sabes cuál fue una de las evidencias de la verdadera conversión de la predicación de Pedro en Hechos capítulo 1 y 2? Dice la Biblia que los que habían creído vendían sus posesiones y se las daban a la iglesia para que las repartieran equitativamente. ¿Sabes una cosa? Dime cuándo se les obligó a hacer eso. Dime cuándo Pedro, un apóstol, dijo, a ver, si quieren ser cristianos, aquí mochilas, hermanos, Si quieren ser parte de Abba, aquí mochilas todos, porque aquí no fue así. ¿Quién los movió a vender sus casas, a vender sus terrenos para que todos tuvieran? El Espíritu de Dios. Esa es la ley de Cristo y evidencia de una verdadera conversión. Si el tema, yo les dije el domingo pasado, si el tema es, después de todo lo que dije el domingo pasado, es, no hay que dar, no entendiste nada. El tema es, cuando demos al Señor, hagámoslo por las razones correctas. No por una imposición, no porque el pie del pastor está así y estás en la lista de diezmadores y los que no, sino porque el Espíritu que mora en ti te mueve a generosidad porque eres un verdadero hijo de Dios. Aquel que le pesa y que está pensando siempre en eso, yo, la verdad, y discúlpeme, pero yo creo que la obra del Espíritu aún no ha progresado en él. Porque cuando el Espíritu Santo está dentro de ti, Él te lleva a toda verdad y a toda justicia. Te lleva a vivir en la ley de Cristo. ¿Sabes cuál es la ley de Cristo? La ley del amor. Entonces, cuando lo haces porque amas, no porque tienes que. Es por eso que es libertad, hermano. Cada uno de como propuso. ¿Dónde? De ahí viene. De ahí viene. Entonces, ese es un muy buen ejemplo de que cuando realmente hemos creído en el Evangelio de la gracia, hay una transformación de pasar de un corazón egocentrista a pasar a un corazón lleno de amor, dadivoso, generoso, que da para la obra de Dios. Eso es. Y es por eso que usted dice, pero ¿por qué aquí no le pone nombre a los sobres? Si usted quiere poner, hágalo, pero para nosotros no es algo que hacemos porque ese es un compromiso personal de nosotros con el Señor. No lo hacemos ni para impresionar a nadie. Oiga, pero ¿cómo sabe quién diezma? No queremos saber. Yo no quiero saber quién diezma, ni cuánto diezma, ni si da o no da. Yo quiero tratarlos a todos igual. Porque mi corazón es engañoso. Y es una manera de cuidarnos también. Porque sabes que al final de cuentas, eso es un acto de oración personal que usted tiene con Cristo. Y es una convicción personal que usted tiene con el Señor.
Pero sí quiero recordarles a aquellos que dicen, yo tengo 20 años haciéndolo, pero usted lo hace con gozo y con la intención de adorar al Señor. Yo le animo que lo siga haciendo. Y aquel que es nuevo y no sabe nada ni qué estoy hablando de este rollo, ya están pidiendo dinero. No, no estoy pidiendo dinero. Estoy diciendo que la Biblia enseña que cada uno debemos dar como Dios ha propuesto en nuestro corazón y nosotros hemos sido movidos a esa generosidad. Amén. Ok, continuamos. Entonces el Evangelio ofende nuestro orgullo, pero también el Evangelio ofende nuestra sabiduría. Bueno, aquella que creemos tener. ¿Por qué? Porque nos salva por algo que muchos consideran realmente una tontería, hermano. De hecho, la Biblia dice en 1 Corintios que el Evangelio es una tontería para el que no cree. Pero para el que cree es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Por qué digo que es una tontería? ¿O por qué la Biblia dice esto? Porque Dios se hace hombre y muere una muerte humillante y vergonzosa por nosotros. Y la gente dice, ¿cómo quieres creer que un hombre muriendo ahí semidesnudo en la cruz, eso me salva a mí? Para el mundo es una tontería. Pero créeme, la cruz es relevante, no solo por el hecho de la cruz, sino por quién estuvo en esa cruz, quién fue ese hombre. Y cuando las escrituras te demuestran quién fue ese hombre, el mismo creador del universo hecho un hombre, entonces la cruz es relevante. No fue cualquier hombre, Dios mismo dando su vida por nosotros, reconciliando en Cristo a toda la humanidad. La tercera cosa que ofende el Evangelio es nuestro conocimiento. Nos dice que creamos algo que va en contra del conocimiento científico y la experiencia personal. O sea, un hombre muerto, Jesús, se levanta de entre los muertos en un cuerpo nuevo y glorioso que nunca volverá a morir. La gente dice, ¿cómo que resucitó? ¿Cómo quieres que yo crea eso? Ofende el conocimiento científico. Pero lo único que Dios hace es demostrar que a Él no lo gobierna ninguna ley física ni química. Él está por encima de las leyes del universo, porque Él es el creador del universo. Y dice la escritura que cuando la iglesia de Cristo se aman entre ellos, a Dios nadie lo vio, pero cuando nos amamos los unos a los otros, la gente puede ver que Cristo vive en nosotros. No está muerto, está vivo. Él ha resucitado. Voy rápidamente al verso 8 y 9. Y aquí lo que Pablo está haciendo es advertirles de estos falsos maestros. Yo quiero decirte, esos falsos maestros no han terminado, siguen por ahí. Porque no es en sí la persona, sino un espíritu que hay en esas personas. Un espíritu de error y del enemigo. Actualmente hay personas que inclusive han abandonado iglesias cristianas por seguir el judaísmo. Me da tanta tristeza eso. Hace unos años hubo 2 personas practicantes del judaísmo que entraron aquí a la iglesia y al final del sermón casi me querían golpear. Vinieron y me empezaron a acusar de un montón de cosas y yo llegué bien, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, bienvenidos. No, qué bienvenidos, que ustedes, ya los tenía aquí. Y en eso varios hermanos vinieron y me rodearon y el hermano José Luis Espericueta, que ya está en la presencia del Señor, él era el encargado de seguridad aquí en la iglesia y el hermano había sido judicial muchos años, entonces tenía así como una expresión un poco no tan amigable, pero un hombre lleno de Dios. Entonces él viene atrás de mí y ya cuando vieron que éramos 5 o 6, ya como que le empezaron a bajar un poquito, pero estaban enojadísimos por lo que yo estaba predicando de la gracia. Y empezó, nosotros éramos también cristianos como ustedes, pero ahora creemos en Yahushua. Y si ustedes no creen en Yahushua, si usted no puede pronunciar el nombre de Yahushua, usted no es salvo, porque el nombre de Jesús es el nombre inventado y es un cerdo. Y empezaron a blasfemar terriblemente. Pero me dio tanta tristeza notar que ellos estaban perturbados, sacaban un chorro de textos y los sacaban del contexto de la ley terriblemente, pero estaban como, no quiero decir poseídos, pero era como su mente así llena de cosas hebreas que ni siquiera ellos entendían. Y no era otra cosa más que personas que habían estado en libertad en Cristo y que ahora habían sido vueltos a la esclavitud del legalismo y de las prácticas judías. Durante la reunión, cada vez que orábamos, ellos se ponían un manto, se hincaban y oraban en hebreo, y luego se levantaban y se quitaban el manto. O sea, qué tristeza que no puedas hablarle al Señor como Cristo mismo enseñó, Padre.
Padre nuestro que estás en el cielo. No es el tema de hoy, pero lamentablemente hay muchas personas que están yendo al judaísmo por la fascinación de las palabras. Pero es como un retroceso tremendo. Conozco otro testimonio de otras personas que han caído en eso y terminan en la cabala judía, adivinando los astros, el código de las letras. Eso no es de Dios. Ya caen hasta una adivinación, porque así van en retroceso. Hermano, lo único que salva es el evangelio de Cristo, esa sangre que nos limpia, nos perdona y que tiene poder para redimirnos de nuestros pecados. No necesitamos nadie más. Jesucristo es el suficiente Salvador. Y Pablo les advierte y les dice en el versículo 8 y 9, si alguien, ya sea nosotros, incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Así de fuerte es esto. Por cierto, Dios ya ha dictaminado la maldición sobre estas personas, sobre esos falsos maestros. Fíjate lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. En Israel también hubo falsos profetas, dice, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes, pero Dios los condenó desde hace mucho y su destrucción no tardará en llegar. Es una advertencia tremenda. Y vuelvo a repetirte, no fue un accidente, no fue alguien que no conocía ciertas cosas de la Biblia y enseñó mal, no. Era alguien que venía con toda la intención de desvirtuar el evangelio de Cristo y llevar a la iglesia a una herejía. Ahora el versículo 9 dice, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Escucha esto. Pablo usa algo hipotético. Él dice, si yo o un ángel. Es hipotético porque esto no iba a suceder. Pablo no iba a hacer eso. Pero sí era posible que otros hombres, maestros falsos, vinieran a enseñar esto. Y ellos tenían que estar listos, advertidos de esto. Porque el legalismo, hermanos, por más inofensivo que parezca, es un arma destructiva que el diablo ha usado para separar la iglesia. Ahora, ¿qué es el legalismo? Te explico y con eso termino. El legalismo toma la ley y la aísla de Dios, quien dio la ley. Piensa en esto. En Marcos capítulo 5, si bien me parece, Jesús sana a un hombre en el día de reposo. Y los fariseos que estaban ahí se enojaron porque lo sanó en el día de reposo. O sea, no es lícito que alguien sane a una persona en el día de reposo. No está bien que lo hagas, estás violando la ley. Fíjate, escucha lo absurdo de esto. Le están acusando al que diseñó y trajo la ley, que es Jesús, a Dios mismo. Le están diciendo, la estás violando. Así es el legalista. Se siente tan superior que le quiere enseñar a Dios, que se siente más bueno que Dios, más recto que Dios. Es absurdo. ¿Por qué? Porque el legalista, cuando me refiero a que aísla la ley de Dios, es que solamente ve la ordenanza, el listado de las cosas que tienes que hacer, y no ve el carácter de Dios en la ley. No ve la misericordia y el amor en la ley. Dios mismo había dicho en Isaías 60, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado el Señor a dar libertad a los presos, a darles consuelo a los afligidos, a sanar a los quebrantados de corazón. El fariseo no puede ver eso, a él no le interesa eso, a él le interesa el conjunto de reglas y no Dios. Era para que esos hombres, al ver a Jesús sanar en el día de reposo, dijeran, wow, qué grande es Dios, qué misericordioso es Dios, que aún a pesar en el día del reposo la gente es más importante, la misericordia es más importante.
El amor es más importante que esa regla. Entonces, el legalismo no busca obedecer a Dios ni honrar a Cristo, no, sino que obedece reglas que carecen de cualquier relación personal con Dios. Al legalista no le importa a Dios, ni su gloria, ni su reino. Le importan las reglas para él sentirse superior. Dios nos libre de eso. Sucede, como dije hace un momento, a veces cuando ofrendamos o a veces cuando hacemos algo por los demás. Pasa cuando de repente hacemos un servicio, ofrecemos un servicio y alguien no vino y empezamos a criticar a los que no vinieron. Nos estamos equivocando, porque ese servicio que prestamos debe ser voluntario, no dependiendo de quién venga o quién lo hizo. En el legalismo no hay amor, no hay gozo, no hay vida, no hay pasión. Es una rutina, un tipo de mecanismo para mantenernos en la ley. El legalismo se enfoca en obedecer simples reglas, destruyendo el contexto en el que Dios dio su ley, su amor y redención. Siempre el legalista va a tener un sentido de superioridad y arrogancia, y debemos de cuidarnos extremadamente de eso. Ahora, escucha esto. Debemos de aprender a diferenciar el legalismo, escucha esto, de un verdadero sentimiento de querer obedecer a Dios. Porque también ha pasado que alguien que genuinamente quiere agradar a Dios y adorar a Dios con su vida, dicen, es que es bien de legalista, bro. No es eso. Si tú tienes el deseo genuino, que obviamente si tú tienes a Cristo debes de tenerlo, de obedecer al Señor y de privarte de algunas cosas que tú sabes que te hacen mal, o que no es sabio andar en un lugar, o que no es sabio tomar algo, o que no es sabio tener ciertas conversaciones. Eso no es ser legalista, eso es tener un sentido genuino de querer agradar a Dios y cuidar tu vida, consagrar tu vida al Señor. Pero escucha esto, ¿dónde comienza el legalismo? Donde es una actuación externa en lugar de un cambio interior. Es creerse mejor que otros. Engendra una superioridad moral que va a promover la comparación. Yo no soy como ese. Uy, nuestra iglesia es mejor que aquella. Uy, aquellos ni son cristianos porque mira, nosotros sí hacemos esto. Eso es legalismo. Y como promueve una comparación engañosa, también el juicio engreído. ¿Recuerdas el momento en que Jesús está hablando de la oración y dice que hubo un hombre fariseo que oraba y decía, y había otro hombre que era un publicano, que era un cobrador de impuestos, y el fariseo decía, Señor, te doy gracias porque no soy como ese pecador. Te doy gracias porque yo sí te adoro, te doy gracias porque yo sí soy bueno. Y el publicano oraba diferente. El publicano se golpeaba el pecho y decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador. Y Jesús dice, ¿a cuál de los dos crees que Dios escuchó? Dios escuchó al publicano que reconocía su pecado y que reconocía la grandeza de Dios y su pequeñez. Pero el otro estaba lleno de sí mismo. Era un legalista que cumplía las ordenanzas, sí, pero todo era una apariencia externa, porque por dentro estaba vacío. Por dentro él era su Dios. Véame a mí, qué tan bueno soy. Dios, véame a mí, qué tan bueno soy. Hermanos, Dios nos libre de eso. Si Dios ha puesto un genuino deseo de servirlo, de guardar tu vida en santidad, que obviamente debes de tenerlo si eres un verdadero hijo de Dios, pero si el Espíritu Santo te está llevando a eso, gloria a Dios. Pero que también eso no se convierta en una herramienta de juicio hacia tus hermanos, de comparación con otra gente que vive su libertad diferente a la tuya. Más bien que tu vida sea de inspiración a otros, para que viéndote a ti, tus buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Y no seas tú poniendo la medida de juicio diciendo, yo soy mejor que tú porque no hago esto que tú haces. Termino ya. El verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, nos hace humildes, porque nos dice que todos somos pecadores.
Cuando estamos caminando en otro evangelio, vienen dos cosas. La primera es, nos lleva a la hipocresía, a una falsa apariencia. Y la otra es que nos lleva a reducir la gloria de Dios. Te lo explico rápidamente. Nos lleva a reducir la gloria de Dios porque pensamos que con lo que yo hago Dios tiene que bendecirme. O sea, Dios no es tan santo como Él dice ser. O sea, el estándar está aquí, que yo lo puedo alcanzar. Como yo lo puedo alcanzar, con lo que yo hago es suficiente para que Dios tenga que bendecirme, para que Dios tenga que salvarme, para que Dios tenga que verme. Y eso, hermano, es un gravísimo error. El estándar no está aquí, el estándar es inalcanzable. Por eso solamente uno pudo cumplir la ley y obedecerla. Su nombre es Cristo. Cuando yo creo que el estándar está aquí, yo no necesito a Cristo. Yo soy como un salvador, porque el estándar está aquí. No, hermanos, el estándar no está aquí. El estándar es tan altísimo que solamente el santo, santo, santo tuvo que venir para pagar el precio. Y como el estándar es tan alto, entonces entiendo que por más que yo haga, no puedo. Y eso me hace humilde. Y eso me hace dependiente. Y eso me hace ver a mis hermanos en el mismo contexto para no sentirme superior a ellos. Cuando nos alejamos del evangelio de la gracia, el síntoma en la iglesia es esa soberbia, esa altivez y ese legalismo, esa comparación entre los hermanos, ese juicio, ese apuntar con el dedo. Cuando viene el evangelio de la gracia y caminamos en el evangelio de la gracia, vemos nuestro propio pecado y nos arrepentimos y rogamos por la vida de los demás, esperando ser de inspiración con nuestra vida y nuestro ejemplo para que otros sigan a Cristo y le glorifiquen a Él. La otra cosa, y ya con eso termino, me ven como 3 veces, ¿verdad? Parezco circo. Es que no te quiero dejar sin esto. También nos libera de la hipocresía, del aparentar algo que no somos. Qué cansado es eso. Qué fastidio vivir una vida de apariencia. Es insoportable, es un yugo, es una maldición. Cuando no estamos creyendo en el evangelio de la gracia, empezamos a caminar en la hipocresía. Escucha esto. El verdadero evangelio nos pone a todos en la misma sintonía, y como todos somos pecadores, nadie pretende que tú seas perfecto, más bien pretende que seas honesto, sincero y te arrepientas de tus pecados siempre. Una marca de un verdadero creyente es alguien que está viendo su pecado constantemente, luchando contra el pecado, y a veces tiene victorias y a veces tiene derrotas, pero no es un secreto. Por eso una iglesia que practica la confesión de pecados, una iglesia que no se asombra con el pecado. ¿Supiste que fulanito? ¿Supiste que fulanita? ¡Qué bárbaro! No, todos somos pecadores. Todos luchamos, tenemos una guerra acérrima contra nuestro pecado. Y el evangelio de la gracia es eso, que yo siendo pecador fui salvo por gracia y sostenido por la gracia y tengo victoria por la gracia, no por mis obras. Y eso me libera. No quiero ser un hipócrita. Es tan cansado eso. Podemos ser reales delante del Señor, pero también delante de nuestros hermanos. No ocupamos aparentar una super espiritualidad. No necesitamos eso. El Señor nos ama a todos por igual, y Él nos conoce completamente. Caminemos, creamos, vivamos, modelemos, prediquemos, enseñemos el evangelio de la gracia, y que Dios nos libere de todo legalismo.